Dios te bendiga. Sean todos muy bienvenidos, los hermanos que nos visitan por primera vez en esta mañana. Sea esta también su casa. Y los hermanos que se han ido incorporando en el transcurso de la mañana, también le damos la bienvenida. Les voy a pedir que me acompañen a orar ahí donde tú estés, para que el Señor sea guiándonos en esta mañana a entender su palabra. Padre, te alabamos, te exaltamos a ti, nos rendimos ante ti, oh Padre Santo, reconociendo que tú eres un Dios soberano, Dios todopoderoso. Y reconocemos nuestra debilidad, reconocemos que sin ti no podemos continuar adelante. Padre, necesitamos de ti, conocerte más, necesitamos tu dirección, necesitamos, Padre, que tú seas abriendo nuestros entendimientos para poder entender tu palabra, lo que tú quieres hablarnos, Señor, en esta mañana. Necesitamos tu Santo Espíritu que sea capacitándonos, Señor, y que todo lo que nosotros no logremos entender, que tu Santo Espíritu sea tratando con nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos perfeccionarnos, Señor, en ti, y podemos ser obedientes a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a invitar que vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Y vamos a leer este verso. Bueno, me voy a apoyar en el versículo 6, pero vamos a leer el verso 5 y el verso 6, para que retroalimentemos un poquito y podemos entender mejor el tema que vamos a ir descubriendo en este día. Versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y lo dejamos hasta aquí. Bueno, la segunda parte o la parte final del versículo 5 encontramos la frase que nos dice: a la virtud debemos de añadirle ¿qué? Conocimiento. Bueno, entonces la virtud es ese don de Dios que le da a cada persona para hacer cosas grandes, ¿verdad? Para hacer grandes hazañas en su vida. Entonces, a esa virtud que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para poder hacer las cosas con excelencia, entonces debemos de añadirle, debemos de agregarle, debemos de suplir entonces lo que se llama el conocimiento. Bueno, entonces hoy nos vamos a quedar solo ahí en esta frase, el conocimiento. Para mí hubiera sido muy fácil solamente dar la descripción de qué significa cada una de las frases y quedarnos ahí. Pero el propósito es que vamos a ir yendo poco a poco, profundizando en cada una de estas frases para poder conocer mejor qué es lo que Dios ha querido transmitir a través del apóstol Pedro, para que la iglesia del Señor pueda crecer en ese pleno conocimiento.
¿verdad? Entonces, ¿qué significa conocimiento? Significa tener comprensión y sabiduría espiritual. Y esto se obtiene a través de un pleno relación, vamos a decirle así, una plena relación espiritual con Dios. O sea, yo no puedo tener conocimiento si yo no tengo una relación plena con Dios. Bueno, y a esto le podemos añadir que yo no puedo tener una plena relación con Dios si yo no le conozco. Bueno, ahora podría añadir otra pregunta: ¿y cómo entonces hago para yo conocer a Dios plenamente? De la única manera que el ser humano puede conocer a Dios es escudriñando las Escrituras. Es de la única manera, o sea, no hay otra forma por la que un ser humano pueda conocer a Dios. Bueno, a esto yo le podría añadir que en toda la cultura de la humanidad, sobre la faz de la tierra, en toda la cultura, en la historia de la humanidad, el ser humano ha tenido un concepto de cómo es Dios. Escucha bien, un concepto de cómo es Dios. Bueno, pero si yo te preguntara ahora mismo cómo es Dios, tú me podrías dar muchas definiciones de cómo es Dios. ¿Por qué? Porque lo ha leído en la Biblia, ¿o no? ¿Cierto? Si yo le pregunto a una persona que no conoce a Dios, que no ha visto a Dios, amén. Bueno, si indagamos un poco acerca de cómo es Dios, me podría decir muchas cosas, porque la Biblia dice cómo es Dios, ¿verdad? Él es santo, Él es verdadero, Él es todopoderoso, Él lo sabe todo, lo conoce todo. Me podría decir muchas cosas de Dios, pero eso no me da a mí lugar a que yo diga que yo lo conozco, porque conocer es algo que me lleva mucho más de yo poder describir las cualidades de una persona. De hecho, yo tengo 20 años con mi esposa de casado, y yo no puedo decir que yo conozco al 100% a mi esposa, y ella, estoy seguro que podrá decir lo mismo, porque muchas veces hago cosas o digo cosas que me dice: pues yo desconocía eso de ti. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero es así. Cada vez vamos descubriendo cosas que no conocemos, ¿verdad?, de la otra persona. Y cuando se trata de Dios, es algo bastante profundo, porque Dios mismo, Él mismo no se puede describir, darse a conocer al ser humano, no puede decirle al ser humano cómo Él es. Hubo un hombre que le preguntó a Dios. Hubo alguien que dice la Escritura que hablaba cara a cara con Dios. ¿Quién fue? Moisés.
Y Moisés le preguntó a Dios: ¿quién tú eres? ¿Quién eres? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios? Yo soy el que soy. Escucha qué respuesta le dio Dios a Moisés: yo soy el que soy. Dile: yo soy, te ha enviado. Y de esa manera me conocerá. Yo soy. O sea, ve cómo Dios mismo no puede describirse a sí mismo como Él es al ser humano, porque el ser humano no tiene una mente capaz de poder comprender quién es Dios. Entonces aquí el apóstol Pedro nos está diciendo a nosotros que nosotros debemos de añadirle a nuestra virtud conocimiento. Pero no se está refiriéndose aquí al conocimiento que tiene un abogado para defender a un cliente. No se está refiriendo al conocimiento que tiene un médico para hacer un diagnóstico. No se está refiriendo al conocimiento que tiene un ingeniero, un músico que ha estudiado música o algo por así, por el estilo, ¿no? No se está refiriendo a un conocimiento material. Pedro nos está mandando a nosotros a que indaguemos acerca de quién es Dios. ¿Por qué? Recuerden que Pedro le está escribiendo a un grupo de cristianos que estaba siendo sometido a una gran tribulación, a prueba, persecución. Muchos estaban siendo muertos por causa del evangelio, otros perseguidos. Habían falsos maestros también que estaban enseñando otra doctrina que no era la de Jesucristo. Y Pedro le está mandándole a ellos a que adquieran conocimiento para poder conocer a los falsos maestros y para poder mantenerse firme ante la persecución, ante los ricos que oprimían a los pobres para que no desmayaran. El sufrimiento que los cristianos estaban pasando en ese tiempo era atroz. Y Pedro lo que está intentando animarles a ellos a que conozcan más profundamente quién es Dios, la obra que Él ha hecho por cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser salvos. El problema de la humanidad desde el principio, que ha tenido un concepto de Dios, de que Dios es muy poderoso. Por lo tanto, se han creado dioses de las cosas que ellos entienden que son poderosas, por ejemplo, como el sol, como cada uno de los planetas, o entidades que supuestamente se le aparecieron a ciertas personas que salieron del agua, de grandes ríos, y que se dieron a conocer. Y ellos empezaron a adorar a esas entidades o a esos planetas, porque ellos entendían que Dios era poderoso. Y como esas cosas, esos planetas o esas entidades que se presentaron eran poderosas, pues ellos empezaron a creer en eso, a adorar a eso. Luego nosotros estudiamos en el libro de los Hechos que en Atenas había tantos dioses que adoraban a un Dios que no era conocido.
Al Dios no conocido, por si acaso existiera alguien, pues ese Dios no conocido es el que tú y yo adoramos. Fíjate qué cosa, ¿verdad? Eso es maravilloso, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el problema de no tener un concepto claro de quién es Dios? Que lo que nosotros entendemos, lo que nosotros conocemos, lo que nuestra mente es capaz de entender, solamente es una parte de la imagen de Dios. Una parte pequeñita. Si el ser humano tuviera una mente tan desarrollada que fuera capaz de comprender quién es Dios, la humanidad fuera diferente. En Génesis, en el capítulo 3, Dios le hace una pregunta a Adán. ¿Dónde estás? Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron, ¿verdad? Y Dios le dice, ¿dónde estás? ¿Y dónde estaba Adán? Estaba escondido. ¿Sabe por qué Adán se escondió? ¿Por qué? Porque tenía vergüenza. O porque tenía miedo. ¿Cierto? Eso es lo que entendemos, ¿no? Se escondió porque tuvo miedo. ¿Qué dice el texto bíblico? Tuve miedo y me escondí. ¿Cierto? Ahora la otra pregunta es, ¿por qué él tuvo miedo? ¿Por qué se escondió? ¿Vale? Él dice, tuve miedo y me escondí. Ahora la pregunta es, ¿por qué él se escondió? ¿Porque no quería ver a Dios? ¿O porque tenía conocimiento quién era Dios? Él conoció a Dios cara a cara, porque Dios fue el que lo formó. Y cuando él se despertó, vio a Dios allí, delante de él, y Dios hablaba con él. Dios le dio órdenes para que le pusieran nombres a todos los animales, y le dijo que subyugara la tierra, que se multiplicara, ¿cierto? Dios habló con él. Está escondido. El texto bíblico, el texto original, lo que da a entender es que Adán y Eva no sabían exactamente dónde estaba Dios. Ese era el miedo, por eso se escondió. Porque ellos sabían que Dios estaba en toda parte. El miedo era que no sabían dónde estaba Dios. ¿En qué lugar exactamente? ¿En qué punto de la tierra estaba Dios en ese momento? Eso es lo que se entiende. Estuve miedo y me escondí. Si nosotros logramos entender a plenitud quién es Dios, nosotros seríamos más que cuando Moisés bajaba con la tabla escrita. ¿Qué dice las escrituras? Que su rostro resplandecía más que la luz del sol. El pueblo de Israel tuvo miedo de tal manera que tuvieron que ponerle un velo a Moisés, porque no podían mirar el rostro de Dios. Y la Biblia dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Si tú y yo lográramos tener conocimiento pleno como Moisés, conocía quién era Dios, nosotros pudiéramos hablar como Moisés hablaba con Dios. Tú me dirías, eso es imposible. Es verdad, es imposible porque Dios no puede acercarse al ser humano pecador. Nosotros necesitaríamos pasar mucho tiempo. ¿Cuántos días pasó Moisés en la presencia de Dios? 40 días y 40 noches. ¿Llevó muchas provisiones para comer o no?
No lo dice la Biblia, ¿verdad que no? Estar allí para Moisés igual habrá pasado un día. En la presencia de Dios, Dios dándole instrucciones a Moisés. Hermano, Dios está en todas partes. Él es conocible y quiere que tú y yo le conozcamos. Él se acerca para que tú te acerques. Si tú no te acercas, Él sigue siendo cerca. Dice la Biblia que la palabra no está lejos de qué? De nosotros. ¿Dónde está la palabra? Escrita aquí. La escribiré en vuestros corazones. Por eso dice, no está lejos de vosotros. Él es un Dios cercano y Él quiere que tú y yo nos acerquemos a Él. Él ha revelado todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de Él. Está aquí en la Biblia. Si tú quieres saber quién es Dios, lee la Biblia. Porque en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando tú la abres, lo primero que tú ves que hay un Dios creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, lo primero que tú haces cuando lees la Biblia, si empiezas en Génesis capítulo 1, te va a encontrar que hay un Dios que es real y que es creador de todo lo que existe. Salmo capítulo 46, versículo 10 dice, está quieto y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. ¿Qué más dice? Enaltecido seré en la tierra. Escucha. ¿Qué Él manda que nosotros debemos de hacer para conocerlos a Él? ¿Qué es lo que manda? Estar quieto. ¿Sabe qué es estar quieto? Un día había una niña que era imposible estarse tranquila un minuto. Incapaz. La sentaba en la silla, en menos de un minuto ya estaba saltando en todos lados. Y yo le dije, quédate ahí, tranquilita, no te muevas de ahí. Yo no terminé de decirle, no te me muevas, cuando me dice, ¿y entonces qué hago? Era incapaz de quedarse ahí tranquilo. Estar quieto es no moverse. Es no moverse. Estar ahí quieto, no moverse. Como un militar que tú puedes venir, lo puedes pinchar con una aguja y él está ahí porque está guardando la puerta porque Israel está ahí dentro y no puede dejar pasar a nadie. Y tú lo pinchas. ¿Cuántas maldades le hacen a los militares, verdad? Y ellos están ahí, tienen que soportar lo que tú le estás haciendo. Le puede picar una avispa y ellos no se la pueden matar. Tienen que quedarse ahí, la avispa, que se dé gusto picándole y ellos ahí tranquilos. Estar quieto quiere decir firme en la creencia acerca de Dios, en lo que tú has conocido de Él. Estar ahí y Él es el que va a hacer la obra a través del Espíritu Santo para que tú des ese paso de crecimiento espiritual. Pero tú tienes que estar ahí quieto. Ahora si yo ando como las olas del mar, un día arriba, un día abajo, entonces Dios está diciendo, oye, estate quieto, estate tranquilo, descansa. Pero yo sigo nuevamente, igual. Hermanos, cuando tú te acercas a Dios a través de la oración, tú puedes durar un día entero orando. Escucha bien. Un día entero de rodillas orando. Y te voy a decir que tú no has hecho absolutamente nada, has perdido el tiempo. ¿Cómo?
Después de yo durar un día entero de rodillas orándoles al Señor, orando por mi familia, por mí, por la iglesia, por la humanidad, por los reyes, que he perdido el tiempo. Sí, tú has perdido el tiempo. Escucha una de las oraciones que encontramos en la Biblia, corta y eficaz, la hizo Pedro. Pedro vio que Jesús venía caminando en las aguas, sobre el mar, y Pedro dijo, antes pensaban que era un fantasma, cuando vio que era Jesús, le dice, haz que yo también camine como tú sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y él empezó a caminar. Y cuando vio que iba caminando, que miró las aguas y se vio que eso era tan increíble, tan maravilloso, en su mente dijo, esto no puede ser verdad. Y empezó entonces a hundirse. Y cuando se estaba hundiendo, ¿qué fue lo que dijo? Sálvame, maestro, que perezco. ¿Cuántos minutos habrá durado esa oración? Segundo, ¿cierto? ¿Y Jesús qué fue lo que hizo? Lo agarró por la mano y le dijo, ¿por qué dudaste? Y lo subió al barco nuevamente. ¿Qué tan eficaz puede ser una oración? Por varias horas que tú ores, o por un minuto que tú ores, la oración tiene poder, depende de tu fe. No es por los minutos ni por las horas que tú dure orando. Es el tamaño de la fe que tú tengas cuando tú estás orando. ¿Sabe cuál es la fe en la oración? Usted me diría, pues que Dios me responda o que Dios haga la obra, pero yo te voy a decirte a ti una cosa, que Dios no te puede responder la oración, Dios no puede hacer lo que tú le estás pidiendo. ¿Sin qué? Sin que Dios escuche esa oración. ¿Sabe dónde tiene que estar la fe de un orador? Que Dios escuche esa oración. Ahí es que tiene que estar la fe. No es que porque yo dure muchas horas orando, que Dios me va a responder. ¿Te das cuenta cuántos conocemos nosotros a Dios? Yo no sé qué tanto tú conoces a Dios, pero conocer a Dios no es decir así únicamente de labio, yo conozco a Dios. Yo tengo que saber a quién yo estoy orando. Yo tengo que conocerlo antes de yo orar, antes de yo pedirle. ¿Acaso tú le dices a alguien que está por ahí, por la carretera, que tú nunca has visto a alguien aquí en el pueblo, que tú nunca has visto, que tú lo ves por primera vez, tú vas y le dices, oiga señor, oiga señora, yo no tengo zapatos, ¿me puede comprar un zapato? ¿Lo haría? Yo no lo haría, no tendría esa confianza. No. Pero a Jacob, sí le puedo decirle, o lo puedo llamar, le puedo decir, oye Jacob, que yo tengo un solo zapato y se me rompió, o no tengo zapatos para ir a la iglesia. ¿Me puede prestar uno? ¿O me puede prestar dinero para yo comprar uno? ¿Sabe por qué? Porque yo conozco y yo sé que él va a buscar los medios. Si no tiene, puede ser que hasta lo coja prestado por ahí para dármelo. Pero eso es porque él me conoce, porque yo lo conozco. Entonces Dios es así, Dios es un Dios cercano, un Dios que deja que nosotros podemos conocerlo. Norman Geisler dice en un libro que él escribió, que tiene como título No tengo suficiente fe para ser ateo. Él dice lo siguiente, dice la verdad
se descubre, no se inventa. Existe independientemente del conocimiento que alguien tenga de ella. Por ejemplo, la gravedad existía antes que Newton. Él no inventó la gravedad. Él descubrió que había, pero ya existía. Entonces él adquirió conocimiento y ahora la humanidad sabe que existe algo que se llama gravedad. ¿Cierto? Pero ¿quién la creó? Dios. La creó Dios. Él descubrió eso. Al igual que si algo es verdad, si algo es verdadero para toda la humanidad. Amén. ¿O no? Claro que sí. Si algo es verdadero para todo el mundo. Como que 4 por 4 es igual a ¿qué? 6. ¿Eso en todo el mundo es así o no? Es una verdad, ¿cierto? Entonces, Dios es un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que nosotros podemos conocer, porque Él dejó un medio para que el hombre pueda conocerlo. En el Salmo 119, versículo 1 hasta el versículo 6, aquí el salmista nos da a nosotros cierto detalle acerca de Dios, de la creación, de la existencia de Dios, de la realidad de nuestro Dios, y nosotros podemos conocerlo a través de la misma naturaleza. En el Salmo 19, a partir del versículo 1, nosotros podemos descubrir aquí una verdad que los científicos también han conocido y nos han dado a conocer cómo es esa naturaleza, esa creación de Dios. Pero ellos no se pueden atribuir el honor de decir que ellos lo han creado, ¿verdad que no? Ellos han descubierto algo que ya está creado, que fue hecho por alguien, por un Dios soberano. Dice el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de ¿qué? De sus manos. O sea, ellos han investigado, han dicho, hoy podemos conocer y le han puesto nombre incluso a esos planetas, a las estrellas. Pero ellos no la inventaron, existen ahí. Y eso es una verdad para todo, ¿verdad que sí? Versículo 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oído su voz. Todo en silencio, todo es parecido. El día de hoy tiene 24 horas. Desde mañana, 24 horas. ¿Cierto? Con diferentes nombres. Puede ser que un día esté lloviendo, que otro día esté haciendo calor como hoy, pero no cambia absolutamente nada. ¿Qué es lo que cambia? Que el día esté nublado o que no haya nube. Versículo 4 dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se levanta cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de ¿quién? Del calor del sol. Nada se puede esconder. Es maravillosa, ¿verdad? La grandeza de la creación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, yo me gustaría preguntarte, ¿qué puede ser más importante para quién?
¿qué es lo más importante? Y yo sé que ahora mismo tú estarías diciendo Dios, eso es lo más importante. Para otro, lo más importante es la familia, primero la familia y después Dios, o después la iglesia. Para otro, primero es Dios, luego la familia, luego la iglesia. Depende del punto de vista que tú tengas acerca de qué es más importante para ti. Estuve viendo una encuesta que estaban haciéndole a la gente de qué era lo más importante. El 90% de todas las personas que le hicieron esa pregunta dijo que el dinero, porque sin el dinero no podían vivir, no podían hacer absolutamente nada. ¿Ven? Para ti, ¿qué es lo más importante? Empezamos por ahí, por el dinero. Bueno, para yo conseguir dinero yo necesito trabajar. Entonces, pasaríamos a que, ¿cuál es más importante? ¿El trabajo o el dinero? Porque sin el trabajo yo no puedo conseguir dinero. Necesito el dinero para poder vivir. Sin el dinero, fíjate qué cosa. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjate el concepto de Dios acerca del dinero. La raíz de todos los males que puede existir es el amor al dinero. Y el ser humano tiene como prioridad en su vida el dinero. Lo necesitamos, todos somos conscientes de eso, que necesitamos el dinero, ¿verdad que sí? Por eso trabajamos, si no, no trabajáramos. ¿O no? Yo no trabajaría. Si yo no necesitara el dinero, yo no es verdad que voy a maltratar este cuerpecito serrano. Es la verdad, lo voy a cuidar. ¿O no? ¿Tú no lo cuidarías tu cuerpo? ¿Verdad que sí? Pues entonces yo no sufriría trabajando. Pero la verdad es que necesitamos el dinero. Hermanos, el problema es cuánto tú amas el dinero y cuánto tú amas a Dios. Aquí está el problema, hermano. ¿Cuánto tú lo amas? ¿A quién tú amas más? ¿A Dios o al dinero? Si mi felicidad depende del dinero, estoy fracasado. Estoy fracasado porque mi felicidad tiene que depender de Dios. Tiene que depender de Dios. O sea, mi prioridad siempre tiene que ser Dios. Y lo ha sido. Dios ha sido mi prioridad todo el tiempo. Siempre lo digo, no por orgullo. Siempre lo he dicho, mi esposa, los que me conocen son testigos, que he dejado buenos trabajos. He estado ganando sobre 2.000 euros, 1.800 euros, menos de ahí no he estado ganando. Y yo he renunciado, he dejado todo perdido, lo que me correspondía por los años trabajados, porque me estorbaba para yo servir al Señor. Yo desde pequeño, mi padre nos acostumbró a nosotros que todos los días que había culto había que estar en la iglesia. Estuviera lloviendo, estuviera cayendo tormenta o hubiera cosas más importantes. Los días que había culto, ahí no se hacía nada, había que dejar todo, había que hacer las cosas antes, porque había que ir a la iglesia. Y esa costumbre siempre la he tenido y la he mantenido hasta el día de hoy. Y le pido a Dios que me permita siempre cumplir. Y no es por ser fanático, hermano.
sino porque yo reconozco que Dios ha hecho todo por mí. Que Él entregó a Jesús en la cruz del Calvario a morir por mí. Y que yo debo de darle a Él lo que en realidad Él merece. Hermanos, escucha bien, tenemos 24 horas en el día que Dios nos ha regalado. De esas 24 horas nosotros pasamos en el trabajo 10 y a veces 12 horas. ¿O no? ¿A qué hora tú haces cálculo? ¿A qué hora tú sales de tu casa? ¿Y a qué hora tú regresas? Y muchos quizás menos. Es posible que menos. Es posible. Pero bueno, aparte de esas horas, ¿cuántas horas nosotros dormimos? ¿Y cuántas horas nos quedarían a nosotros libres? Unas 6 o 4 horas para hacer cosas en la casa. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a Dios? A servirle al Señor. ¿Cuántos tiempos? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas? Escucha dónde está la prioridad. Escucha a dónde está lo más importante para ti. Tú acabas de decir que Dios es lo más importante para ti. Ahora yo te pregunto, si Él es más importante, ¿deberías dedicarle más tiempos a Él que al trabajo, que a dormir y al ocio? Ahora yo lo he puesto en mucho apuro, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Nosotros decimos, no, Dios es lo más importante para mí. Vale, pero si lo más importante para ti es Dios, el tiempo que tú le dedicas a conseguir el dinero porque tú lo necesitas, deberías de dedicárselo a Dios, porque tú necesitas la salvación. Y debemos de atesorar ¿a dónde? No me malinterprete, no deje el trabajo, no renuncie al trabajo y diga que el pastor dijo que no debo de trabajar. Cuidado. Yo solamente te estoy llevando a que reflexionemos un poco en realidad qué es lo más importante para ti. Porque yo puedo estar en el trabajo y en el trabajo yo puedo estar orando. Yo tengo texto bíblico en mi mente y yo puedo estar meditando en ese texto bíblico. Y yo puedo estar en el trabajo y yo puedo hablarle a mi compañero de las maravillas del Señor, ¿o no? Amén. Claro que sí. Entonces yo estoy ocupando tiempo para el Señor. Yo estoy afanándome, ¿verdad?, en las cosas del Señor. Segunda de Timoteo, termino ya con este verso. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 hasta el versículo 17. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No dice a la mitad, dice perfecto a la mitad, no, dice enteramente, o sea, completamente para todas buenas obras. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, nosotros debemos de acercarnos a la Biblia como una carta de amor de mi novia o de tu novio, que te ha escrito y te ha mandado una carta de amor, y tú empiezas a leerla, y cuando tú empiezas a leerla, tú quieres seguir leyendo hasta llegar ¿a dónde? Al final. Y vuelve otra vez a leerla nuevamente, entera nuevamente, ¿verdad que sí? Porque tú necesitas ¿qué?
escudriñar, entender qué es lo que tu amado novio, tu amado novia, tu amado esposo, tu amada esposa te ha mandado por escrito. Tú necesitas saborearlo, comprender qué es lo que te quiso decir. ¿Entiende eso? La Biblia es una carta de amor escrita por nuestro Padre Celestial. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16. De tal manera amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia es una carta de amor escrita por Dios para que cada uno de nosotros, para que cada ser humano pueda conocer a Dios. Si tú no lees la Biblia como una carta de amor, no podrás conocer a Dios. Dios amó al hombre de tal manera que lo hizo a imagen y semejanza de Él. A ningún otro ser lo creó así. A ningún otro, solamente al ser humano Él le dio forma y lo creó a imagen y semejanza suya. Él ama al ser humano. Hermano, permítanme leerle 3 versos más. En Mateo capítulo 23, versículo 27 dice: Jesús clamando por su pueblo querido, por Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Una demostración de amor de Dios por querer reunir a la humanidad bajo sus brazos, bajo su regazo. Primera de Juan capítulo 3 verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y en el capítulo 4, versículo 10 dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación quiere decir en mi lugar, o sea que Él ocupó mi lugar para perdonar mi pecado. Bueno, si tú quieres conocer a Dios, solamente tienes que hacer como dice el salmista: estar quieto y conocer que yo soy Dios. Está quieto. En tu conocimiento, en lo que tú has aprendido, estate quieto. Empieza a leer la Biblia como una carta de amor, y entonces tú verás quién es Dios, podrás conocer quién es Dios, podrás entonces empezar a tener conocimiento pleno de quién es Dios. Dios